En el video anterior teníamos la siguiente problemática. Queríamos un método para calcular el promedio de varios números, pero vimos que teníamos el problema de que teníamos que crear un método de dos parámetros para calcular el promedio de dos números, un método de tres parámetros para calcular el promedio de tres números, vamos a borrar esto, etcétera. Y eso era un problema. Aquí estamos aprovechando la sobrecarga. ¿Qué podemos hacer? Yo quiero poder venir y supongamos que yo quiero poner cuantos números yo quiera y que se pueda, que simplemente me calcule el promedio, que me sume todos estos números y me divida entre la cantidad de números que yo le estoy pasando. ¿Cómo podemos hacer esto sin tener que sin tener que aprovechar la sobrecarga y tener que hacer un método para cada n cantidad de parámetros? Pues simplemente utilizamos params. Params nos permite hacer esto mismo, poder pasarle un sinnúmero de parámetros a un método, siempre y cuando estos números sean del mismo tipo. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Vamos a borrar todo esto. Vamos a hacer un método private que va a retornar un double que debe ser estático. Calcular promedio. Y escribimos params int, un arreglo de int, y le llamaremos a este parámetro números. Vemos que ya el error de aquí desapareció, es decir, vamos por buen camino. Recuerda que tuvimos que hacer el método estático porque lo vamos a llamar desde otro método estático, y un método estático solo puede llamar a otros métodos estáticos, a menos, claro, que instancie una clase dentro del método. Pero eso lo veremos un poquito más adelante, en este mismo módulo. Por ahora concentrémonos en esta tarea. Queremos calcular el promedio de n cantidad de números. Lo primero que debemos hacer es sumar esos números. Vamos a crear una variable que es la que va a contener la suma de todos los números y vamos a iterar. Como tenemos una colección, esto es un arreglo, es como una lista, pero un poquito diferente por los métodos que expone. Los arreglos los veremos más adelante. Por ahora, lo importante es que sepas que un arreglo es como una colección, y podemos iterar en ella. Entonces vamos a hacer un for each var números. Es decir, por cada número en números, vamos a nuestra variable suma, vamos a sumarle a sí misma más el número en el cual estamos. Luego, ¿qué hacemos? Retornamos la suma de todos los números que están aquí dividido entre la cantidad de elementos que tiene nuestro arreglo. Para ello, utilizamos la propiedad len. Y eso es todo. Vamos a utilizar el debugger de Visual Studio para visualizar el promedio de estos números. Vemos que tienen un promedio de 5. Y si yo ahora quiero meter otro número, el 10, pues todo funciona. Tiene un promedio de 5 de nuevo. El problema está en que no estamos casteando a double. Una manera rápida de hacer esto es, podemos simplemente hacer que la suma sea un double. Vamos a ver qué pasa ahora. Y efectivamente, ahora el promedio es 5.875, algo más realista realmente. Vamos a ver si le metemos un número como 100. Suponemos que el promedio va a crecer. Sí, todo está bien. Nuestro problema era que como teníamos int aquí, entonces la suma de un entero con otro entero da otro número entero, y la división de dos enteros da otro número entero. Entonces me daba, por ejemplo, 5.7, pero 5.7 me lo llevaba entero y solamente me daba 5.